Buenas noches, mi nombre es David Cardona Cardona. En esta presentación expondré el análisis del caso de los hermanos Ríos, desarrollado con fundamento en los contenidos de la unidad 3, especialmente sobre los procesos declarativos, preventivo y ejecutivo, con los procesos de códigos penales. Respondiendo a las preguntas o la pregunta primera, ¿qué tipo de proceso se ha utilizado hasta ahora y por qué? Esto se debe a que este proceso se emplea cuando es necesario que el juez determine las necesidades, la existencia y alcance o la titularidad de un derecho que aún se encuentra en la discusión. En el caso de los hermanos Ríos existe controversia sobre los hechos de las partes, porque el juez debe analizar los hechos, valorar las pruebas y escuchar los argumentos antes de adoptar una decisión. Por esta razón todavía no procede un proceso ejecutivo, ya que aún no existe un título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa, exigible, conforme al Código General de Proceso. Con esta consecuencia, el proceso adecuado es el declarativo, porque permite al juez reconocer los derechos y las obligaciones de las partes una vez finaliza el debate probatorio. La segunda pregunta, ¿qué proceso debe seguir Santiago para ejecutar la sentencia? Explica que este proceso tiene como finalidad hacer efectivo un derecho ya fue reconocido judicialmente y que se encuentra contenido en un título ejecutivo. En este caso, la sentencia constituye ese título ejecutivo, por lo que ya no es necesario volver a discutir quién tiene el derecho, sino solicitar al juez que ordene su cumplimiento. De acuerdo con el Código General de Proceso, el juez podrá declarar medidas como el embargo, el secuestro de bienes del deudor para asegurar la ejecución del fallo y proteger el derecho reconocido judicialmente. Por ejemplo, si el juez ordena que uno de los hermanos entregue un inmueble o pague una suma de dinero, esto incumple voluntariamente, Santiago debe promover el proceso ejecutivo para solicitar el embargo de bienes o cuentas bancarias hasta obtener el cumplimiento de la sentencia. Respondiendo a la tercera pregunta, ¿qué es viable la acción preventiva que intenta iniciar Mariana? El proceso preventivo pues tiene como finalidad evitar que un derecho resulte afectado antes de que exista una sentencia definitiva, mediante la adopción de medidas cautelares. Estas medidas buscan preservar los bienes o la situación jurídica existente para garantizar que la futura decisión judicial pueda aplicar de manera efectiva. En el caso de los hermanos Ríos, si Mariana demuestra que existe el riesgo de que los bienes objeto del litigio sean vendidos, ocultados, grabados o
transferidos, el juez podrá decretar medidas cautelares como el embargo preventivo. Por el contrario, si no logra demostrar ese riesgo o la necesidad de una protección inmediata, el juez podrá negar la medida por no cumplirse los requisitos legales. Como ejemplo, si uno de los hermanos intenta vender inmuebles antes de que exista una sentencia definitiva, Marina podrá solicitar el embargo preventivo para impedir su enajenación y garantizar que una vez el juez decida el caso, la sentencia puede ejecutarse eficazmente. La diferencia entre procesos declarativos y ejecutivos preventivos con base en el caso. En el caso de los hermanos Ríos, evidencia que claramente la función es cada tipo de proceso. El proceso declarativo fue necesario para que el juez resolviera la controversia sobre la participación de la herencia y determinará los derechos de Santiago y Mariana. El proceso preventivo tiene una finalidad cautelar, ya que busca impedir el inmueble objetivo del litigio sea vendido, grabado o transferido mientras que resuelva el conflicto, preservando así la eficacia de la naturaleza, la futura naturaleza de la sentencia. Finalmente, el proceso ejecutivo solo procede una vez exija una sentencia ejecutoria y tiene como finalidad obtener el cumplimiento forzado de lo debido y decidido por el juez cuando la parte obligada no cumple voluntariamente. De esta manera, cada proceso responde a una finalidad específica dentro del régimen procesal colombiano y en conjunto garantizan una protección integral de los derechos de las partes. Una reflexión, como algo mío de título personal, esta actividad me permitió comprender que la correcta elección de tipo de proceso es una decisión estratégica que incluye diferentes en la protección de los derechos de las partes. Aprendí que no basta con conocer la norma procesal, sino que también es indispensable identificar el mecanismo procesal adecuado según la etapa del conflicto y el objetivo que pretende alcanzar en mi formación como abogado en derecho administrativo. Estos conocimientos serán fundamentados, diseñados estrategias jurídicas que permitan proteger de manera efectiva los derechos del ciudadano y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.